Radio Armonía 1360 AM presenta Mundos Paralelos. Un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Aviones y barcos desaparecidos, anomalías electromagnéticas y otros fenómenos insólitos ocurren en ciertos lugares de nuestro planeta, conocido como el Triángulo de las Bermudas. Este fue el último mensaje enviado por el radiotelegrafista del avión antisubmarino Grumman, desaparecido el 1 de julio de 1969. Cuando transcurrido el plazo fijado para el regreso, el aparato no volvió a su base ni contestó a las llamadas que desde esta se le hacían. Se organizó una gran operación de búsqueda con medios aeronavales que rastrearon una amplia zona del mar. Únicamente se logró hallar restos dispersos del aparato desaparecido, entre ellos 2 asientos. Poco tiempo antes, el 15 de mayo del mismo año, otro avión gemelo Grumman cayó en la misma zona. En ambos casos, entre muertos y desaparecidos, hubo 14 víctimas. En total, la encuesta hecha por las autoridades declaró como hecho inexplicable el siniestro. Pero en 1952, 5 modernos submarinos habían desaparecido también de manera inexplicable en la misma región marina. Varios hechos sorprendentes se hallan asociados con estas zonas, que más que triangulares son romboidales, configuran un rombo inclinado a unos 45 grados sobre el ecuador. Todas ellas son zonas calientes, donde los avistamientos de ovnis son frecuentes. En todas ellas se registran extraños fenómenos de distorsión del espacio y tiempo. En todas ellas, la brújula se desvía unos 5 grados al norte magnético. Casi en todas ellas se hallan cruzadas por una famosa línea Babic, descubierta por Annie Mitchell. Y aunque se ha exagerado mucho, en todas ellas se registran hechos inexplicables y misterios de desapariciones de barcos y aviones. Pero ¿por qué se menciona únicamente una de estas zonas? Es muy sencillo. Esta zona, por su ubicación geográfica, es la que registra un mayor tráfico marítimo y aéreo. ¿Cómo se explica la distribución tan regular que tienen los triángulos? ¿Habrían que llamarlos rombos sobre la superficie del planeta? Se han barajado varias hipótesis para explicarlo. Barry Goodman, en el excelente estudio que ha consagrado el tema, señala que estos 12 puntos sobre el globo terráqueo y las líneas que unen definen un objeto sólido con 15 lados triangulares. Este objeto sería parecido a un cristal o una piedra preciosa perfectamente tallada. Podemos plantearnos 3 posibilidades. Una, un fenómeno natural de rara simetría, cuyo ejemplo más claro lo encontramos en los cristales. 2. Establecimiento deliberado de una configuración simétrica por parte de seres inteligentes con fines que se nos escapan. Los misteriosos círculos que aparecen en campos de cereales ingleses podrían ser algo parecido. Y la tercera, una combinación de la 1 y la 2, o sea, el establecimiento de una configuración simétrica por seres inteligentes, aprovechando un fenómeno natural persistente de la naturaleza simétrica. El 5 de diciembre de 1945, el vuelo 19, una escuadrilla de 5 aviones torpedos Avenger, provistos de un equipo de navegación muy sofisticado, levantaron vuelo desde la nave aeronaval de Fort Lawrence, en Florida, en una misión de rutina, cuando repentinamente, al cabo de 1 hora y media hora de vuelo, el teniente Carlos Taylor informó con preocupación a la torre de control que estaban perdidos y que no podían distinguir la superficie del océano. La torre pidió entonces a los aparatos que se dirigieran hacia el oeste, pero la respuesta del oficial fue aún más sorprendente que su primera afirmación. No sabemos dónde está el oeste, todo parece ser falso, extraño, no estamos seguros de ningún rumbo, incluso el océano no parece ser el mismo de siempre.
Como el contacto radial quedó interrumpido, un gran hidroavión bimotor Martin Marine fue enviado en auxilio de los aviones, pero este desapareció tan misteriosamente como ellos. De este modo, 6 aviones y 26 hombres se desvanecieron en esas aguas en pocas horas, sin que ninguna explicación racional fuera descubierta por la Comisión Investigadora de Miami de la Marina, ni por varias revelaciones posteriores. Así, entre 1945 y 1975, 37 aviones y más de 50 barcos e incluso un submarino atómico con toda su tripulación se evaporaron sin causa aparente y sin que se haya encontrado ningún cuerpo ni algún resto. Notorio es el caso del Cyclops, un carbonero de la Marina norteamericana con 308 hombres a bordo, entre las cuales ambas el cónsul general Alfred Gustal, que desapareció misteriosamente en 1918. 30 años más tarde, un avión de transporte, el DC-3, sufrió la misma suerte mientras se encontraba a unas 50 millas de Miami. El último mensaje del capitán informaba a la torre de control que todo estaba bien y que esperaba las instrucciones para aterrizar. Como hecho curioso, cabe señalar que con excepción del vuelo 19, las víctimas no envían jamás la menor señal pidiendo auxilio, sino a menudo incluso un poco antes del drama que se atraviesa se desenvuelve en forma completamente normal. Muchos testimonios se refieren a sucesos poco habituales, como la parada total de los equipos a bordo, fenómenos visuales incomprensibles u observaciones de curiosas luces submarinas. Así, el remolcador y salvamento Good News, que cubría la ruta entre Puerto Rico y Fort Lauderdale en 1966, se vio repentinamente rodeado por una neblina muy espesa y sacudido por un mar encrespado. El compás y los instrumentos electrónicos se descompusieron enseguida, pero cuando el navío salió de esa bruma misteriosa, el mar estaba calmo y los instrumentos funcionaban de nuevo normalmente. El mismo tipo de contratiempo le sucedió en 1972 al piloto Chuck Barkley. Cuando volaba entre Bimini y Miami, creyó ver que las alas de su avión se volvían traslúcidas, y en pocos minutos la cabina del pilotaje era inundada por una luz extraña, mientras el aparato cambiaba de dirección sin que él pudiera evitarlo. Finalmente, la luz se desvaneció y los instrumentos volvieron enseguida a operar en forma normal. Por fin, en 1975, cuando la lancha costera Tillinghast iba en auxilio a un carguero en llamas, vio unas misteriosas luces verdes que caían desde el cielo. No hubo tampoco en ese caso entregar ninguna explicación racional de estos extraños fenómenos. Barcos y aviones desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas. El Roselle desapareció en 1840 en una ruta de La Habana a Europa. Era un barco francés que fue encontrado abandonado en el interior del Triángulo, navegando normalmente con las velas desplegadas, con la carga intacta, pero había desaparecido toda la tripulación. El Mary Celeste, desaparecido de la circulación entre el mes de noviembre de 1872. Después de salir del puerto de Nueva York, fue encontrado el 4 de diciembre del mismo año en el Triángulo, sin nadie a bordo. Era un bergantín que viajaba con 10 personas a bordo. El Atlanta, desaparecido en enero de 1880, era una fragata británica que iba de las Islas Bermudas a Inglaterra. Desapareció con 290 personas a bordo, muy cerca de las Islas Bermudas. El Freya, desaparecido el 4 de octubre de 1902, era un gran buque alemán de 3 palos que fue encontrado en el mismo mes de octubre cerca de Manzanillo, en Cuba, de donde había salido el día 3 de ese mes. Había desaparecido toda la tripulación. El Cyclops, desaparecido el 4 de marzo de 1918, era un gran barco de aprovistamiento de la Marina norteamericana, de 150 metros de eslora y 19.000 toneladas de desplazamiento. Desapareció con 309 personas a bordo sin lanzar mensajes de socorro. Navegaba entre las Islas Barbados y Norfolk cuando desapareció. El Raifuku Maru, desaparecido en 1924, era un carguero japonés que navegaba entre las Islas Bahamas y Cuba. Cuando desapareció, pidió auxilio por radio.
El Cotopaxi, desaparecido en 1925, era un barco que hacía ruta comercial entre Charleston y La Habana, desaparecido cerca de Cuba. El Starnberger, desaparecido en 1931, era un carguero que se encontraba cerca de la isla Cat, en las Bahamas, cuando desapareció con 43 hombres a bordo. El John and Mary, desaparecido en abril de 1932, era un barco de 2 palos que apareció navegando y sin nadie a bordo a 80 kilómetros al sur de las Islas de las Bermudas. Un avión Tudor 4, desaparecido el 29 de enero de 1948, era un avión comercial cuatrimotor llamado Star Tiger, desaparecido con 31 pasajeros y 3 tripulantes a 600 kilómetros al noroeste de las Islas Bermudas. El avión DC-3, desaparecido el 28 de diciembre de 1948, era un avión privado en vuelo comercial que desapareció con 32 pasajeros y su tripulación en punto indeterminado entre San Juan, Puerto Rico y Miami. Otro avión Tudor 4, desaparecido el 17 de enero de 1949, era un avión comercial llamado Star Ariel, gemelo del Star Tiger, desapareció entre las Islas Bermudas y Jamaica, a 600 kilómetros de las Islas Bermudas. Un avión Gloom Star, desaparecido en marzo en 1950, era un avión comercial norteamericano que en ruta hacia Irlanda desapareció en el mismo borde del triángulo. El avión de transporte York, desaparecido el 2 de febrero de 1952, era un avión comercial británico en la ruta hacia Jamaica, desapareció con 33 pasajeros a bordo, más tripulantes al norte del triángulo. El hidroavión Martin P-5M, desaparecido el 9 de noviembre de 1956, era un avión anfibio patrullero de la Marina norteamericana, desapareció con 10 tripulantes a bordo, muy cerca de las Islas de las Bermudas. El chasis YC-122, desaparecido el 11 de enero de 1957, era un avión carguero con 4 pasajeros a bordo, desapareció entre Palm Beach y la Gran Bahama. El avión KB-50, desapareció el 8 de enero de 1962, era un avión tanque de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, desapareció al cruzar el triángulo entre la ruta de Virginia y las Islas de Azores. 2 aviones Stratotankers KC-135 desaparecieron el 28 de agosto de 1963. Eran 2 aviones cuatrimotores Stratotankers totalmente nuevos de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Iban en misión secreta de la base aérea de Homestar en Florida a una base secreta de restablecimiento del ejército situada en el Atlántico, pero nunca llegaron. Desaparecieron a 480 kilómetros al suroeste de las Islas de las Bermudas. El Cargo Master C-132, desaparecido el 22 de septiembre de 1963 en la ruta hacia las Islas de Azores. El Fleet Boxcar C-119, desaparecido el 5 de junio de 1965, era un avión comercial con 10 pasajeros a bordo. Desapareció al suroeste de las Islas de las Bahamas. Si quieres volver a escuchar este relato, ubícanos en Facebook como Mundos Paralelos. Síguenos en Twitter, @mparalelos, o escríbenos a mundosparalelos1@hotmail.com. Gerencia General: Marisol Blanco, operador de guardia. Miguel Palacios, operador de planta. Alberio Piñero, quien les narró Douglas Josué. Esto fue Mundos Paralelos.